Oiga, que ya me encontré un taxista y era mecánico. O eso es, parceros. Les ofrezco tragos. Si quieren de la botella No, chiquita, de la parcero, todo grande. bien. No, También parcero, tengo todo bien. No, Blancanieves, estamos muy polvo ocupados, rosa. parcero, todo bien, todo bien. ¿Por qué? Estamos fabricando un material compuesto con grafeno. ¿Eso qué es? Es un material polimérico hecho con una de las formas alotrópicas de carbono, uno de los materiales más resistentes de todo el mundo. ¿Y eso se puede hueler? Pues es en polvo. Venga a ver y lo descubrimos. Está bien. Vamos. Aguanta. Um gnomo estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou sapo. Depois ele viu humano y percebeu que quando ele... Como se menciona anteriormente, para el refuerzo usado en este proyecto buscábamos obtener grafeno, al menos en cierta medida. Por tanto, basamos nuestros esfuerzos para la obtención del mismo en una patente, la cual describe un procedimiento estandarizado para la obtención o la exfoliación de grafito usando disolventes eutécticos profundos. En el caso particular, lógicamente le realizamos ciertas modificaciones a esta patente, pues esta está diseñada para trabajar con cantidades muy pequeñas. Entonces, a continuación van a ver un tutorial de cómo fabricar grafeno, explicándoles todos los problemas que encontramos en el camino. El primer paso es preparar el disolvente eutéctico profundo. Los disolventes eutécticos profundos son listas de sustancias que tienen un punto de fusión más bajo que los componentes individuales. Se usan como solventes sostenibles debido a su baja viscosidad, alta estabilidad térmica y capacidad para disolver una amplia variedad de materiales, que en este caso está compuesto por cloruro de colina y etilenglicol en una proporción molar de 1 a 2. Hasta aquí todo bien, sin embargo, el cloruro de colina es el reactivo más caro que se necesita para este procedimiento, pues en presentaciones de pureza superior al 98% no bajan de los 150.000 pesos por solamente 100 gramos, y este precio es sin considerar los costos de importación, pues lo venden únicamente en Europa y en Estados Unidos. Considerando nuestras limitaciones económicas, encontramos una alternativa, un cloruro de colina de origen vegetal con una pureza mucho inferior, de 60%, lo cual implicaría posteriormente un proceso de purificación. Sin embargo, era la única opción viable, pues porque somos pobres. Continuando con el procedimiento, se prepara el disolvente eutéctico profundo, mezclando el cloruro de colina y el etilenglicol. En el caso del cloruro de colina, teniendo en cuenta el 40% de las impurezas presentes y excluyéndolas de la proporción molar. La anterior mezcla se sonica durante 3 horas en un baño ultrasonidos. De esto, se obtuvo una mezcla evidentemente sobresaturada de soluto. Como se mencionó anteriormente y como es evidente por las imágenes, para el disolvente eutéctico profundo era pertinente un proceso de purificación. Para ello, sabíamos teóricamente que el cloruro de colina tiene una muy buena solubilidad en el etilenglicol, y por ello propusimos como proceso de purificación su filtrado gradual, disminuyendo el tamaño de poro hasta 0.45 micras. El procedimiento descrito y que se evidencia en este momento puede sonar sencillo, sin embargo, únicamente el filtrado del disolvente eutéctico profundo toma aproximadamente 8 horas, y esto considerando que contábamos con el dispositivo para su filtrado invasivo. Ahora, con el disolvente preparado, se añade el grafito en polvo sintético. Es importante considerar que este debe tener un tamaño de partícula inferior a 20 micras. La mezcla obtenida se sonica en el baño ultrasonidos hasta obtener una dispersión homogénea de color oscuro. En el caso particular, esto tardó aproximadamente 3 horas. Al retirar la mezcla del baño ultrasonidos, se lava con aproximadamente 5 veces su volumen de etanol. La nueva mezcla se agita sobre una termoplaca aproximadamente a 1000 revoluciones por minuto y 55 grados centígrados. En el proceso de exfoliación, a través del sonicado y el agitado, se busca teóricamente romper los enlaces débiles de Van der Waals que unen las capas apiladas de grafeno en la estructura del grafito, obteniendo así idealmente hojuelas de grafeno. Luego de agitar, se filtra la mezcla obtenida reduciendo progresivamente el tamaño de poro del filtro hasta 0.45 micras. El sólido obtenido a través del primer filtrado se vuelve a lavar con etanol y se vuelve a filtrar. En conjunto todo este proceso toma aproximadamente, o nos tomó en nuestro caso aproximadamente 8 horas. El sólido obtenido tras el filtrado se seca en una termoplaca durante 12 horas a una temperatura de entre 60 y 70 grados. Después del secado se obtiene el sólido que será usado como refuerzo en el presente y se denominará de ahora en adelante como grafito exfoliado, que es teóricamente una mezcla entre grafeno y grafito. Estamos en el proceso de verificar lo anterior a través de espectroscopía Raman, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible conseguir los permisos. También es importante mencionar que es posible aislar el grafeno del grafito exfoliado a través de un último lavado
y un proceso de centrifugado. Ahora, ¿recuerdan las dificultades que enfrentamos por la procedencia del cloruro de colina? Pues durante la realización de este proyecto, un profesor de química amablemente nos obsequió 1 kilo de cloruro de colina con una pureza superior al 98%. Por tanto, con esto y con las caracterizaciones por espectroscopía Raman, próximamente publicaremos un artículo y video comparativo entre los dos métodos de sintetización de grafeno. Si no quieres perderte de esto, suscríbete al canal. Prosiguiendo con la fabricación de los moldes para las probetas, se ha optado por realizar un modelo de probeta específico para cada tipo de ensayo, ajustándose a las dimensiones recomendadas por las normas correspondientes. Para los ensayos de tracción en polímeros se ha seguido la norma ASTM D638. Para las pruebas de impacto en polímeros se ha considerado la norma ASTM D256 y para los ensayos de flexión en polímeros se ha tenido en cuenta la norma ASTM D790. Los modelos de las probetas fueron diseñados utilizando el software Autodesk Inventor, lo que permitió una creación precisa y detallada de cada pieza. Este diseño digital facilitó posteriormente su impresión 3D, para lo cual se optó por utilizar material PLA con un relleno del 100%. Prosiguiendo con la fabricación de los moldes, para el material se utilizó silicona de caucho, la cual fue mezclada con un catalizador en una proporción 5% volumen. Se empleó un recipiente plástico reciclado en el cual se fijaron en el fondo los moldes obtenidos. Posteriormente se agregó la mezcla de silicona, asegurando una cobertura homogénea alrededor de las probetas. Los moldes se dejan solidificar al aire durante un periodo de entre 12 y 24 horas, asegurando que la silicona adquiera la consistencia necesaria. Una vez transcurrido este tiempo, el modelo se retira del molde, el cual queda listo para ser utilizado. Es importante resaltar que, al no realizarse los modelos en vacío, se generan orificios debido a la presencia de burbujas de aire en la silicona. Para la fabricación de las probetas se prepara la matriz mediante una mezcla de resina epóxica y catalizador en una proporción del 50% en volumen, la cual fue cuidadosamente revuelta durante 10 minutos en forma de 8 para asegurar una mezcla homogénea. Durante este proceso, a las probetas se les añadió el porcentaje correspondiente de refuerzo de grafito exfoliado. Finalmente, la mezcla de material compuesto fue vertida en los moldes previamente fabricados. Las probetas se dejan secar en los moldes durante un periodo de 12 a 24 horas al aire, permitiendo que el material adquiera la consistencia necesaria. Una vez transcurrido este tiempo, se extraen cuidadosamente del molde y están listas para ser probadas. Cabe aclarar que durante el proceso de secado, la consistencia de las probetas se volvió lo suficientemente dúctil como para realizar las pruebas de tracción en lugar de las de flexión, las cuales suelen ser más utilizadas para materiales frágiles. Esta opción permite detectar una mayor cantidad de propiedades mecánicas del material compuesto. Pasamos ahora con la descripción de las probetas. Las probetas a las que se les añadió refuerzo de grafito presentan una coloración muy oscura y es posible observar una línea de grafito precipitado en el centro de cada una. Estas probetas exhiben un comportamiento dúctil y, como se esperaba, a medida que aumenta el contenido de grafito, las probetas se vuelven más rígidas. A simple vista es posible notar puntos transparentes que podrían corresponder a grafeno. No obstante, debido al proceso de fabricación, el cual no fue tan estricto, algunas de las probetas con altos porcentajes de grafito resultaron ser algo más dúctiles de lo que teóricamente deberían haber sido en comparación con las demás. Para evaluar el impacto de la inclusión de grafito como refuerzo en las propiedades del material compuesto, se seleccionaron pruebas de tracción e impacto ISO, tal como se detalló previamente. Estas pruebas permiten obtener información detallada sobre las propiedades mecánicas del material, como la resistencia a la tracción y la capacidad de absorción de energía ante un impacto. Mediante el uso del software Trapezium 2 y la máquina Shimatsu SKN, configurada a una velocidad de 10 mm por minuto, se generan gráficas de esfuerzo de formación para cada una de las probetas. A partir de estas gráficas fue posible determinar otras propiedades mecánicas del material. Mediante los ensayos realizados se obtuvieron diferentes valores de propiedades mecánicas para cada probeta, las cuales se presentan en las tablas en pantalla. Es posible observar que debido al proceso de curado incorrecto en las probetas de 10 y 15%, se presentan unas propiedades anómalas en las mismas, teniendo características de materiales dúctiles, incluso superando la resina sin grafito exfoliado, alterando la secuencia esperada de las propiedades del material compuesto. Contrario a lo que les sucedió a las probetas que tuvieron un mejor curado, como las de 0% y 5%, las cuales mostraron resultados más coherentes con lo especulado. Para hacer más evidente la diferencia entre las propiedades mecánicas, se elaboró un diagrama esfuerzo de formación que incluye todos los datos de las probetas ensayadas. Este diagrama permite visualizar claramente cómo varían el esfuerzo máximo, la deformación y otras propiedades mecánicas en función del contenido de grafito exfoliado y del proceso de curado. Además, la presencia de burbujas en algunas probetas pudo haber influido en la variabilidad de los datos, ya que estas actúan como concentradores de esfuerzos. A través de este análisis se puede observar cómo las probetas de 10 y 15% de grafito exfoliado afectadas por un mal curado mostraron comportamientos atípicos como una mayor ductilidad y deformación máxima. En cambio, las probetas con un buen proceso de curado
en especial las de 5%, mostraron resultados más coherentes con la tendencia esperada. Finalmente, se puede obtener una tabla de propiedades para cada porcentaje de grafito exfoliado, en la cual se incluyen datos del módulo de secante hasta el 8% de formación. Esto se debe a que, debido a su naturaleza polimérica, el material no presenta una zona elástica bien definida, lo que impide la obtención de una recta en dicha región. Además, la tabla incluye propiedades clave como la resistencia a la tracción, el esfuerzo máximo y el porcentaje de elongación, por lo que podemos observar muy a leguas que si se hubiesen curado correctamente las probetas de 10 y 15%, probablemente hubiésemos visto una fragilización a medida que aumentaba el porcentaje de grafito exfoliado. Debido a lo específico de este proyecto, la información disponible más cercana a este material corresponde a la expuesta en un estudio sobre nanocompuestos de epoxi con grafeno, donde se cita a su vez la siguiente gráfica, que al ser comparada con los valores obtenidos, se puede evidenciar una gran diferencia. Esto debido a que, probablemente, como lo demuestran las propiedades mecánicas, para cada compuesto al 0% de refuerzo, las resinas difieren de forma sustancial, a pesar de ser epoxi. Además, sus refuerzos son relacionables, pero distintos. En el estudio es óxido de grafeno, mientras que en el material expuesto, grafito exfoliado. Como ya ha sido mencionado, estas probetas poseen una coloración general negra, con matices en la escala de los grises oscuros, estos presentados en formas de pequeños puntos. Es de notar que los más claros se agrupan en la zona central de la cara superior de las probetas, formando una línea. Esto, probablemente, debido a que estos puntos son precipitados del refuerzo, los cuales se observan durante la síntesis del mismo como una capa superficial brillante. El porqué de esta distribución puede explicarse por la solidificación de la pieza, la cual presenta un gradiente desde los bordes hacia el centro, lo cual le confiere el tiempo suficiente al refuerzo para precipitarse en esta zona. También se observan burbujas sobresalientes en la superficie de las probetas, por, como ya se sabe, los agujeros que se generan en los moldes durante su creación. La densidad de estas varía de probeta a probeta por el uso de un par de moldes, entre los cuales varía la cantidad de estos defectos. En cuanto a la evaluación de las probetas, posteriormente a los ensayos, se examina la superficie de fractura de estas. Inicialmente, se observa que en las probetas de tracción se produce un comportamiento dúctil general, donde es posible distinguir el punto de propagación de la falla. Esto gracias a la rotura en forma de líneas presente en la misma, que conduce hacia este punto característico. Las probetas de impacto, a diferencia de las anteriores, poseen una morfología en la superficie de fractura mucho más rica. Inicialmente, se tiene que, como es esperable, las probetas del 0% en peso de refuerzo son las más dúctiles. Esto se concluye a partir de la superficie tan irregular que poseen y la ramificación de la falla tan evidente sobre estas. Esta ramificación nuevamente se concentra en el punto de propagación inicial de la falla, donde ésta, al momento de la rotura, se divide y subdivide a medida que se aleja de este punto característico. Transcurriendo hacia las piezas con refuerzo, las probetas con un 5% en peso presentan, al igual que las anteriores, un gran carácter dúctil, aunque no tan alto en comparación, y es que se evidencian líneas en dirección hacia la propagación de la falla y las grandes irregularidades de la superficie, aunque cabe destacar que estas son más semejantes a desniveles planos que a irregularidades curvas, como las que se apreciaban anteriormente. Adicionalmente, y haciendo referencia al resto de probetas, la textura de esta cara de la pieza posee tintes muy característicos, desde los grises oscuros, que pueden deberse a la acumulación del refuerzo en distintos puntos del material o la invisibilidad entre este y la matriz, hasta las concentraciones de brillo, siendo estas probablemente regiones con una alta concentración del grafeno, ya que este material, al ser transparente y un poco reflectante y verse en una gran acumulación, genera los efectos ópticos observados en el registro fotográfico. Observando las probetas del 10 y 15% son apreciables semejanzas por sus superficies lisas, en las cuales se aprecia una mayor proporción de fuentes de brillo. Por otro lado, sus diferencias radican principalmente en la forma que posee la superficie de fractura desde una vista transversal, y es que en las probetas de mayor concentración de refuerzo se observa una forma mucho más recta o poligonal, mientras que en las demás se observa una morfología curva. Por último, cabe destacar que la mayor cantidad de fuentes de brillo se observa en la superficie de la probeta del 15%, lo cual es coherente con el aumento de la concentración del grafito exfoliado, que a su vez, teóricamente, implica una mayor proporción del grafeno. La adición del grafito exfoliado a la matriz de resina epóxica muestra un endurecimiento del material, lo cual se evidencia por los resultados numéricos y flactográficos. En próximas investigaciones es ideal el ensayo de más probetas para obtener una población más representativa estadísticamente. El presente también muestra atisbos de un procedimiento para la sintetización de grafeno innovador, ecológico y sobre todo económico. El módulo secante y el punto de establecimiento del mismo son cruciales en materiales poliméricos debido a su comportamiento no lineal, ya que no siguen una relación elástica simple, permitiendo acercarse a un valor de rigidez en el material. Es especialmente evidente a través del análisis flactográfico el endurecimiento del material, evidenciando una clara diferencia entre los tipos de fractura dúctil y frágil. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Oiga, ¿qué está haciendo? No, estoy aquí en clase y editando el video, ¿por qué? Es que se nos perdió el grafeno. Oh, madre, ¿cómo así? Es que no sé qué se hizo ni nada.
No, aquí no hay nada, ¿cómo así? Venga, a ver. Vea. Uy, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Ve este gran hijo de No, ¿Están parcero, bien? todo bien, estamos muy ocupados.